Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Y a esta hora empieza, en la sede nacional del PP, la reunión de Pablo Casado con los líderes territoriales del partido para decidir qué pasa ahora. ¿Qué pasa una vez que Casado se ha despedido hoy solemne en el Congreso? Todo apunta a que lo que se empieza a debatir ahora mismo ahí dentro son las condiciones de la salida de Casado. ¿Cuándo y cómo se va? Algunos de los líderes territoriales han pedido a su llegada a Génova hace unos minutos que Casado dimita ya esta noche. Pero antes de reunirse con todos los varones, Casado ha convocado a solas hace unos minutos allí en Génova, al que todo apuntaba a ser su sucesor, Alberto Núñez Feijóo. Ha llegado una hora antes que el resto, ha llegado pasadas las 7, convocado por Casado para verse los dos antes de la reunión definitiva. Y si lo que quería Feijóo era una aclamación, acaba de tener los líderes autonómicos del PP hace unos minutos, todos haciendo casi reverencias dialécticas sobre lo necesario que es Feijóo y que dé el paso. Ojo a la secuencia. Pedirle que se presente, que sea nuestro presidente, y estoy convencido que el presidente Feijóo, si da ese paso hacia adelante, va a hacer que este partido político sea la alternativa a Sánchez. Es Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, o Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León. No solo los cargos públicos, los militantes, los votantes del Partido Popular y los que han confiado en alguna ocasión en el Partido Popular saben que Alberto Núñez Feijóo es un referente para todos. María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP de Cantabria. La solución pasa por un liderazgo fuerte, capaz de recuperar la confianza y capaz de tenernos a todos detrás, que es Núñez Feijóo. José Ignacio Ceniceros, PP de La Rioja. Yo les puedo decir que a lo largo de estos días lo que más me repetía la gente es poneros de acuerdo y sobre todo ánimos a Feijóo. María Teresa Mayada, PP de Asturias. Feijóo es un referente sin duda para nuestro partido a nivel nacional, lleva siéndolo muchos años, siempre miramos con envidia cómo se está gestionando Galicia. Paco Núñez, Castilla-La Mancha. Yo no he escondido nunca que Alberto Núñez Feijóo es una persona referente para el Partido Popular de nuestro país. Un referente no solo en España, no hay nadie como él, ojo, en Europa, según el presidente del PP, Jorge Azcón. Creo sinceramente que hay muy pocos políticos en Europa que tengan el currículum que tiene Alberto Núñez Feijóo. Creo que nadie en Europa que pueda acreditar 4 mayorías absolutas, independientemente del tiempo político del partido. Y ese currículum político creo sinceramente que no hay ningún político, no del Partido Popular, sino de ningún otro que lo pueda acreditar. Presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón. En resumen, Feijóo bajo palio. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. En Génova está Mariela Rubio. Mariela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza a esta hora, Mariela, la reunión crucial. Sí, tras una reunión previa con Feijóo, según él mismo ha dicho, a la entrada. A punto de arrancar esa reunión con Casado, de todos los varones, en la planta séptima de Génova. 13 horas decisivas, como dices, para su futuro, porque encima de la mesa va a estar la hoja de ruta para su salida del PP. Pablo Casado quiere convencer a los varones hoy de que le permitan convocar el Congreso en la Junta Directiva Nacional del próximo martes y hacerlo en calidad de presidente. Y una vez lo haya hecho, echarse a un lado. Feijóo hablaba así a la entrada y Moreno Bonilla lo hacía así todavía en Sevilla. Vengo a una reunión convocada por el presidente de mi partido, me ha convocado a las 7 de la tarde y por tanto acudo a la convocatoria, como siempre, del presidente de mi partido, y después tendremos otra reunión conforme a lo previsto, también haga otra convocatoria del presidente, los presidentes autonómicos. Yo pido sensatez, serenidad y generosidad a todos, a los que pueden salir y a los que pueden llegar. Casado busca su salida digna, pero atención, algunos de los varones y precisamente de los más afines hasta hace solo unos días han dicho aquí en privado que sería conveniente que Casado dimitiera hoy. Mariela, a medida que pasan las horas, vamos conociendo más detalles de cómo está ahora mismo Pablo Casado, de cómo está viviendo él la cascada de deserciones en su entorno, de todos aquellos que son lo que son en el PP porque él los nombró y que han corrido a darle la espalda en cuanto han empezado a oler a muerto. Sí, en su entorno aseguran que Casado está enormemente dolido, pero decidido a hacer lo correcto hasta el final. De la lista de desertores, Casado ha sacado a Martínez Almeida, porque Aimar, el pasado domingo, según nos dicen en Génova, tras las manifestaciones, el alcalde de Madrid avisó a Casado de que iba a dimitir y le avisó de que no lo haría de inmediato para que nadie lo interpretase como una presión. Casado agradeció el gesto que dicen no tuvieron los demás. Y Teodoro García Gea hoy ha estado en el Congreso y en conversación con los periodistas. Cuando le hemos preguntado qué podría pasar aquí, nos ha dicho: tenéis tanta prisa que no guardáis ni el duelo. Mariela, hasta ahora. Hasta luego.
Por lo tanto, imagen ahora mismo, Casado reunido con Feijóo, o acaban de terminar, porque está sucediendo dentro de la sede, vamos mínimamente a ciegas, y va a empezar en cuestión de minutos la reunión de Casado con los líderes territoriales que han implorado a su llegada a Génova a Feijóo que se presente, que dé el paso, que esta vez sí se postule como líder del partido. Él sigue sin confirmarlo, pero tampoco lo descarta, y mira que ha tenido oportunidades para descartarlo en las últimas horas. Hoy ha sido en el Parlamento gallego, donde la oposición le ha pedido que elija entre Galicia o el PP, y Feijóo ha contestado así. Dice vostede que hai que elegir entre Galicia e o Partido Popular. Non, señoría. Galicia sempre elixiu o Partido Popular. Partido Popular que está cada vez más rendido ante él, ante Feijóo, también el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Feijóo, pues evidentemente es un activo muy importante del Partido Popular, es una referencia, lleva 16 años consiguiendo mayorías absolutas, tiene mucho apoyo por los ciudadanos y todas nuestras mejores ideas sobre el señor Feijóo. Esto decía Enrique Osorio, que es el portavoz de la Comunidad de Madrid, y también se ha deshecho en halagos alguien que hasta ahora había guardado silencio, alguien muy poderoso ahora mismo en el partido. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Alberto Núñez Feijóo es una figura de referencia, es el decano de los presidentes y es una persona como muy respetada, no solamente en el ámbito de nuestro partido, sino en el ámbito social, ¿no? Vamos a volver a Génova. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Con el calendario y con los estatutos del partido en la mano, si Feijóo confirma que quiere liderar el PP y no le sale competencia de última hora, que esta es otra, si sucede eso, si él da el paso y no tiene competencia, la cosa puede estar hecha en 2 semanas. Pues sí, casi de manera súbita. Según los estatutos del Partido Popular, si no hay más candidatos, Núñez Feijóo podría ser proclamado presidente del partido en 16 días desde la celebración de la Junta Nacional, convocada para el próximo martes a mediodía. Es decir, que para el 16 de marzo Núñez Feijóo podría ser ya el presidente del Partido Popular. Ahora bien, si se presenta alguna candidatura más, entonces habría que celebrar una campaña electoral que normalmente duraría 21 días, pero que se puede acortar en caso de ser un congreso extraordinario. En ese escenario de varios candidatos, pues el proceso se extendería un mes aproximadamente, primeros de abril. En este momento el único aspirante es el aclamado Núñez Feijóo. Díaz Ayuso, que hoy no está aquí, ha dicho que ella ahora asume que su sitio está en Madrid. Edición especial de Hora 25 esta noche para contarles en directo qué sucede dentro de esa sede de Génova. Veremos cómo acaba el día para el Partido Popular, un día que ha comenzado con el solemne adiós de Pablo Casado en el Congreso. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor presidente, yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Sucede, señoría, que en estos 2 años la oposición se ha instalado en la descalificación constante. Nosotros no vamos a actuar así, señorías. España necesita estabilidad, por eso yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales. Se convocarán cuando corresponda. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios. Así, señoría, es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático. Y tras eso, Pablo Casado se ha levantado de su escaño y se ha ido del hemiciclo acompañado de los últimos de Filipinas, Pablo Montesinos, Ana Beltrán y Antonio González Terol, que son los 3 fieles que le quedan ahora mismo. El resto de diputados se ha quedado en su asiento, los que en estos días le han dejado solo y hoy se han puesto de pie a aplaudirle después de su intervención, pero allí se han quedado. Más allá de ese gesto visible, ¿qué decían esos mismos diputados debajo de las mascarillas que les tapaban convenientemente las caras hoy, Guillermo Lerma? Pues lo que reconocen, Aimar, es mucha incomodidad con la presencia de Casado hoy en la Cámara. No sabía la bancada popular cómo reaccionar
reaccionar y por eso el recibimiento ha sido frío. Solo el diputado Mario Garcés, al ver que su todavía líder entraba en el hemiciclo, se ha atrevido a aplaudir. Nadie le ha seguido y ha sido un gesto tan tímido que ni el propio Casado lo ha podido escuchar. La mayoría, eso sí, transmite afecto y respeto hacia su presidente, pero culpa de su caída al exsecretario general. De hecho, la misma bancada que ayer firmó un escrito pidiendo su cese, hoy no solo le ha aplaudido, sino que le ha reconocido su labor. Cuca Gamarra, portavoz. En primer lugar, quiero dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Popular del gran respeto y agradecimiento al presidente del Partido Popular, don Pablo Casado. Otros diputados más críticos, sin embargo, reprochan a Casado esta última frase de su discurso. Entiendo la política desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Dicen que la entrega a los compañeros no es compatible con las maniobras que ha tenido Génova contra Ayuso y por eso hablan de frase bonita, pero a la que dan poca credibilidad. Igual que pasa con los varones del Partido Popular, hoy también la izquierda se ha fijado y mucho en Alberto Núñez Feijóo. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Sí, en el PSOE y en Unidas Podemos ven en Feijóo más de lo mismo, según las fuentes consultadas por la SER. No se creen ese perfil moderado que describen algunos y ya vaticinan que no apartará al PP de Vox. La prueba de fuego, dicen, llegará pronto en Castilla y León, con los de Abascal pidiendo entrar por primera vez en un gobierno a cambio de su apoyo. Irene Montero, ministra de Igualdad y dirigente de Podemos. Vamos a ver lo que pasa en Castilla y León, pero me parece que el Partido Popular, lo dirija Ayuso o el señor Feijóo, va a unir su destino a Vox, a la ultraderecha. Según el PSOE, el problema es que no hay centro-derecha en España y no creen que Feijóo vaya a cambiar eso, y además le reprochan sus duros recortes en servicios públicos como presidente de la Xunta. En Podemos también le acusan de desmantelar la sanidad gallega y además le recuerdan sus antiguas fotos con un narcotraficante gallego y destacan que su alianza en la batalla del PP con Díaz Ayuso le aleja aún más del centro. Y Antonio Ortúzar, PNV. Necesitamos todos un PP fuerte porque yo creo que nadie en la política española se ha tomado en serio lo de Vox. Lo que hace es primar la coyuntura y el cortísimo plazo, y entonces para la izquierda Vox es una garantía porque así el PP no despega. Para el propio PP es un problema, pero claro, dices, claro, si yo lo que quiero es quitar a Sánchez de la Moncloa, voy a necesitar a Vox, cuando todos debiéramos estar de acuerdo en que Vox es un grave problema para esta democracia. Sobre Vox, si finalmente Feijóo se hace con el liderazgo del PP nacional, una de sus primeras decisiones va a tener que ser cómo se relaciona con el partido de extrema derecha. Y muestra del infierno que puede ser eso para el PP es lo que ha pasado hoy en Castilla y León. Allí Mañueco insiste en gobernar con el apoyo de Vox, pero sin Vox. Vox dice que se olvide, que ellos quieren entrar en el gobierno. Pero ojo a lo que ha pasado hoy. Vox ha llegado a decir que han visto en Mañueco, en la reunión que han tenido, han visto en Mañueco disposición a derogar la ley de violencia de género. Y Mañueco dice que ni han hablado de eso. Aquí alguien miente. En un tema tan delicado. Radio Valladolid, Álvaro Hernández. El candidato de Vox, Juan García Gallardo, dice que la distancia que le separa con el PP es muy grande, pero que ha percibido en el Partido Popular una buena disposición para cumplir sus demandas, derogar la Ley Autonómica de Violencia de Género y el Decreto de Memoria Histórica. Mañueco niega este extremo y dice que no se ha hablado de derogar leyes en la reunión. La impresión que tenemos es que al Partido Popular le resulta algo plausible y algo razonable. Pues no hemos hablado de ello. En ningún momento se ha hablado de derogar ni de ninguna ley. Mañueco ha ofrecido a Vox un acuerdo de legislatura para un gobierno en solitario del PP. Vox sigue insistiendo en que votarán no a la investidura del salmantino si no se les incluye en el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León. Sobre el origen de la crisis interna del Partido Popular, hoy la oposición en Madrid ha ampliado la denuncia que presentó ante la Fiscalía por el contrato público del que el hermano de Isabel Díaz Ayuso terminó cobrando una comisión de más de 50.000 euros, que es al fin y al cabo lo que ha catalizado toda esta guerra interna del PP. El contrato de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa del amigo del hermano de Ayuso. Porque siguen sin responder preguntas fundamentales. Por ejemplo, si, como dice Ayuso, fue su hermano el que consiguió las mascarillas en China y fue su hermano el que encontró la forma de traerlas a España, ¿por qué es la empresa de un tercero la que figura como receptora del contrato público? Otra pregunta, esta es nueva, ¿en qué avión vinieron esas mascarillas? Porque Ayuso dice que entre las razones por las que cobró el hermano estaba el gestionar el transporte. Pero en principio el transporte no está cubierto con ese contrato público. ¿Hubo otro pago? ¿O en qué avión se trajeron?
Los socialistas han insinuado hoy en su ampliación de denuncia ante la Fiscalía que pudieron venir en uno de los aviones que fletó y pagó la Comunidad de Madrid. El gobierno de Ayuso lo niega, pero nadie aclara en qué avión vinieron esas mascarillas de marras, la mercancía del hermano. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sí, ese es el capítulo que se abre ahora. ¿Cómo vinieron esas mascarillas? ¿En qué avión? ¿Y cómo se pagó el transporte? El Partido Socialista pone encima de la mesa del fiscal la sospecha de que haya irregularidades en la llegada vía avión de esas mascarillas. Juan Lobato es portavoz del PSOE. Hemos visto, y la verdad que no nos parece muy lógico, que en un expediente de un caso tan delicado, tan grave como este, pues haya documentación que tienen sellos dobles, ¿no? La Fiscalía ha recibido hoy también las declaraciones de Ayuso en las que reconoce que su hermano cobró casi 56.000 euros y además de todo esto, Más Madrid y Unidas Podemos han aportado otros contratos distintos a este, contratos adjudicados también a dedo durante la pandemia y sobre los que sospechan que puede haber otras irregularidades. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de negar que la agencia tributaria haya filtrado ningún tipo de datos sobre el hermano de Ayuso, que es algo que insinuaron en el Partido Popular. La agencia tributaria, creo que ninguno dudamos, es ejemplar en el tratamiento de los datos fiscales. No hay filtraciones por parte de la agencia tributaria en los datos de los contribuyentes, puesto que los mecanismos de control en el acceso a la información, los mecanismos de protección de toda esa información tan sensible que cuenta con esa especial protección perteneciente a los contribuyentes, yo creo que nadie puede dudar de la profesionalidad de todos los trabajadores de la agencia tributaria. Hora 25. Aimar Bretos. 4 comunidades no hicieron ningún aborto en centros públicos en 2020. Son Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia. Pues bien, ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta tarde que la nueva ley del aborto va a obligar a que en todos los hospitales públicos de toda España se practiquen abortos para las mujeres que lo soliciten. Mariola Louriedo, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Tras el caso de la doctora Marta Vigara, que denunciamos el año pasado aquí en la cadena SER, la ministra Montero asegura que la nueva ley dará respuesta. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. Para ello, es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo. Vox ha dado la nota. La intervención antiabortista de la diputada Lourdes Méndez ha llegado incluso al ámbito personal. Pues usted ha podido tener 3 hijos, porque ha tenido posibilidades de tenerlos y sin embargo no quiere ayudar a ninguna mujer para que pueda tener un hijo, que será lo que mayor felicidad le dé. Señorías. Con la reforma, las chicas de 16 y 17 años recuperarán el derecho al aborto que les quitó Rajoy y serán más asequibles los productos de higiene femenina con un IVA ahora del 10%. Y esta tarde hemos conocido los primeros Ondas Globales del podcast, organizados por Prisa Audio y la cadena SER. Entre casi 900 candidaturas, los Ondas Globales del podcast han premiado lo mejor del audio, profesionales inmensos de un sector en eclosión. Lidia Ramón. Entre los galardonados, el premio al mejor podcast de ficción ha sido para Caso 63, la audioserie chilena protagonizada por Néstor Cantillana de Emisor Podcast y Spotify. Los mejores actores de ficción sonora han sido Lolita Flores, y entonces una vez aquí yo le digo que el inglés... dirigido por Mona León Siminiani, y texto de María Dueñas para Audible España y Luis Taera por La Esfera de Podium Podcast. ¿El qué? Una producción que también se ha llevado el mejor diseño sonoro. El mejor podcast narrativo de no ficción ha sido para Transportista, producida por Exile Content. De Estados Unidos, un veterano piloto me contactó. Y Gal, el triángulo de Antonio Rubio en Podimo. En la mejor producción, el Ondas ha sido para Guerra 3 de Podium Podcast. Y el mejor podcast experimental ha sido Solaris de Jorge Carrión, también producido por Podium Podcast. En la categoría de mejor podcast revelación, como un partido de tenis, a ver qué dice García, a ver qué dice de la Morena. Saludos cordiales de Pablo Juan Arena en Radio Marca. Además, los premios Ondas Globales del podcast también han querido reconocer la trayectoria y han premiado a Molo Cebrián, creador de podcast como Entiende tu mente, Mi cabeza me hace trampas y Saliendo del círculo, y para la productora El Terrat, fundada por Andreu Buenafuente. Enhorabuena a todos. Isabel Ullar, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. A esta hora nos conectamos al planeta con Iberia. Lasaña, opciones veganas, ensaladas. ¿Cuál es tu comida favorita? Si próximamente vas a viajar por España o resto de Europa, con Iberia puedes elegir con antelación qué quieres tomar a bordo. Entra en iberia.com y compra tu menú en el apartado Gestiona tu reserva.
Iberia, cada día es el primer día. La mirada de Xavi Vidal-Folk. El 23F a Pablo Casado culmina en ajusticiamiento público. Sus verdugos le aplauden y encima le llaman lealtad. Hemos asistido a pocos espectáculos más humillantes, más inmorales, más miserables. Ellos lo sabrán, porque sobre un charco de sangre no se edifica nada sólido, ni ejemplar ni duradero. Todavía lo pueden empeorar si olvidan las condiciones mínimas que debe cumplir todo candidato a sustituto. Hablemos de él, hablemos del futuro. El próximo jefe debería presentarse a primarias, como hizo el presidente cesante. Sin voto de la militancia, cualquier relevo es un apaño entre despachos. Las primarias deben generar una competencia creíble entre el favorito y otro u otra con posibilidades, como lo fue entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. No valen candidatos de paja o de humo para aparentar. El candidato debe garantizar al menos lo que prometió el cesante: ningún pacto con la extrema derecha que la upe a ningún gobierno. El próximo jefe debe exhibir una trayectoria intachable y exigirla a todos los cargos. Ni corrupciones, ni amistades peligrosas, ni tráficos dudosos, ni nada que pueda sonrojarle ni someterle a chantaje. Amén. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.